Quiero empezar hablando un poco del contexto en que nos encontramos. David en sus primeros años de exposición pública, nosotros le conocemos a David como un adolescente, casi niño, que sale es un pastor. Básicamente, hermanos, si usted conoce el contexto, sabrá que los hermanos de David eran soldados y David era un pastor. Y uno podría decir, qué bueno. Pero en realidad el tema del pastorado, de ovejas reales que no muerden, el tema del pastorado era echado para las personas que no eran muy importantes en casa. Entonces, al ser David la persona más insignificante en su casa, era mandado a pastorear. Y sus hermanos eran soldados. Entonces, David, en sus primeros años de exposición pública, desde el comienzo de su vida pública, David tuvo que enfrentar mucho más que leones y osos y gigantes. Además de los desafíos físicos que vemos en la escritura, él sufrió la oposición de personas que estaban muy cercanas a su círculo familiar, específicamente su familia. En 1 Samuel capítulo 17 encontramos que Eliab, el hermano mayor de David, reaccionó con hostilidad cuando David mostró interés de desafiar a Goliat. Si ustedes se acuerdan, capítulo 17, versículo 28, dice: Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho ahora yo? ¿No fue solo una pregunta? Entonces la actitud de Eliab revela una mezcla de envidia y desprecio, y probablemente Eliab le costaba aceptar que Dios le había preparado o le había escogido a David y le estaba preparando para un propósito especial. Eliab había visto a David siendo escogido por el profeta y siendo él rechazado por el profeta. Entonces, este episodio, hermanos, inicia la resistencia de David, la resistencia a David que va a enfrentar dentro de su círculo más cercano. Es decir, David enfrentó más que leones, osos y gigantes, va a enfrentar una resistencia en su círculo más cercano, empezando por su familia. Eso es lo que nos narra 1 Samuel capítulo 17. Ahora, ¿qué pasó? Cuando David decidió enfrentarse a Goliat, fue llevado ante el rey Saúl, aunque Saúl aceptó a David como una opción desesperada, intentó manipular la situación a su beneficio. Le ofrece la armadura, probablemente con la intención de que David fuera a la batalla con la armadura de Saúl y todos dijeran: miran, o es el siervo de Saúl o es Saúl, aunque era imposible que pareciera Saúl por el tamaño, ¿no? Pero Saúl vio la oportunidad de decir: bueno, si va a ir a la batalla, por lo menos que me represente, ¿no? Sin embargo, por la estatura, por las condiciones físicas de David, rechazó la armadura, optando por enfrentarse al gigante confiado únicamente con el poder de Dios. Con la misma fe y determinación con la que había enfrentado al oso y el león, David derrotó a Goliat, demostrando que Dios es quien pelea sus batallas. Siempre recuerden esto, hermanos: David no es quien vence a Goliat, es Dios quien vence a Goliat. Goliat no desafió al pueblo de Dios, desafió a Dios mismo. Entonces es Dios quien pelea sus batallas y vemos cómo terminó el asunto. Y esto fue lo que ocurrió. Versículo 55, capítulo 17. Versículo 55. Cuando Saúl vio a David salir entre los filisteos, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por su vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Miren la imagen tan bella, ¿no? Y Saúl le dijo:
joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, soy hijo de su siervo Isaí, el de Belén. Capítulo 18, versículo 1. Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Ahora, antes de continuar, siempre hay que hacernos preguntas con el texto. Y es que David no está diciendo nada extraordinario para que Jonatán sintiera un cariño por David. Nada especial. Algo extraordinario está pasando aquí y no tiene nada que ver con las palabras de David. Versículo 1. Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a casa de sus padres. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. David salía donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de su siervo, de los siervos de Saúl. Ahora, preparé este mensaje y lo voy a separar en dos grandes puntos que son los capítulos. Les decía que usted tiene que poner el título a cada capítulo. Y yo he dado algunas ideas en la presentación, pero usted tiene que ponerle título a cada capítulo. Capítulo 18, que sería nuestro primer punto. Lo que está por suceder va a abarcar un periodo de entre 4 y 5 años. Nosotros lo leemos, pero no estamos conscientes del tiempo en que está transcurriendo. Y va a abarcar 4 a 5 años. Durante este tiempo, David se va a convertir en el soldado más exitoso y popular de Israel. Sin embargo, una serie de acontecimientos, hazañas y evidencias que hablan de la bendición de Dios provocará que todos los que estaban alrededor de David no sintieran, por así decirlo, mucho cariño por David. Una de las primeras cosas que destaca el relato es la amistad de Jonatán y David, una relación que superaba cualquier lazo sanguíneo, y aunque no sabemos si Jonatán en este punto sabía acerca de que Dios le había escogido a David, más adelante sí sabemos que Jonatán sí sabía esto, pero en este punto no. Vemos que Jonatán entrega a David su manto, entrega su espada, entrega toda su vestimenta militar, símbolo de su posición como príncipe. Y este acto va a tener un significado especial en el futuro, porque básicamente le está diciendo desde el principio, tú vas a ser el rey. Porque toda la vestimenta que Jonatán tenía era de un príncipe, futuro rey. Y le entrega toda esa vestimenta a David. Parece un acto de amistad, pero en el futuro va a ser algo muy importante. Ahora, no conocemos los detalles del pacto que hacen Jonatán y David, pero se trata de un pacto de lealtad y protección mutua. Este acuerdo refleja el profundo respeto y amor que los dos sí van a tener. Hay algo que debo mencionar sobre este primer aspecto, si bien la predicación no está enfocada en el tema de la amistad, sí debemos tener en cuenta que la amistad va a ser utilizada por Dios de manera muy especial. Lo voy a mencionar más adelante, pero ten en cuenta esto, o sea, cómo empieza la vida pública de David. Empieza con una amistad, la amistad con el futuro rey de Israel, que al final no fue. Y Dios va a utilizar esto. Les mencionaba que David no dice nada espectacular en el capítulo 17, pero en el capítulo 18 dice que sus almas quedaron ligadas, pero no hizo nada espectacular. Algo maravilloso está sucediendo, pero es de parte de Dios. Ahora, también me es importante mencionar, hermanos, y aclarar que en el texto no hay ninguna connotación sexual en la amistad de Jonatán y David.
Posiblemente lo haya escuchado, posiblemente no lo haya escuchado, pero no hay ninguna connotación sexual en su amistad. Más bien las palabras usadas para describir esta amistad son similares a lo que la Biblia emplea para describir el amor entre un padre y un hijo. Son las mismas palabras. De hecho, el original utiliza las mismas palabras para describir el amor de un padre a un hijo. Así que no hay ninguna connotación en el tema sexual. Lo que me llamó la atención, hermanos, es que cuando nosotros no hemos adquirido o tenido una amistad verdadera, podemos darle nombre a cualquier cosa. Entonces tenemos la amistad de Jonathan y David y decimos, uy, ahí pasa algo, porque no es normal, ¿no? Pero esto solo refleja de que nosotros no hemos tenido una amistad verdadera. Cuando nosotros tenemos una amistad verdadera, nuestra alma está ligada a la otra persona. De hecho, ese es el contexto de la amistad. Si regresamos un poquito al capítulo 16, versículo 21, vemos que David ya había tenido cierto acercamiento al rey Saúl, y me parece raro porque después le preguntan, ¿y quién es este hijo? ¿De quién? ¿De quién es? Capítulo 16, versículo 21, David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente, y lo hizo su escudero. Y después pregunta, ¿y quién es hijo de este joven? Y pregúntale de quién es hijo. Versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues haya hallado gracia ante mis ojos. Versículo 23, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, lo tocaba hábilmente con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. En el capítulo 17, versículo 4 dice, David era el menor, los tres mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Es decir, David ya tenía un trabajo con Saúl, Saúl lo amaba, pero no es un amor de conocimiento, es un amor de haces bien tu trabajo. No sé quién eres, pero haces bien tu trabajo. Y dice que iba y venía, era un trabajo más o menos de medio tiempo. Apacentaba las ovejas de su padre e iba con Saúl para tocar el arpa. Ese era el trabajo de David. Así que ya había un acercamiento en la casa de Saúl. Al principio solo era un trabajo, pero poco a poco, gracias al desempeño, gracias a que David se ganó el cariño de quienes le rodeaban, el trato fue distinto. Y esto me recuerda a la historia de Daniel. Si ustedes conocen la historia de Daniel, Daniel fue un trabajador que duró muchos años en el gobierno, muchísimos. Se dice que estuvo hasta los 90 años en el gobierno, trabajando 90 años. O sea, tenía 90 años y seguía trabajando, se le seguía dando puestos muy importantes. Y eso era por la forma de trabajar de Daniel y también por la gracia de Dios. Sin embargo, después de la hazaña contra Goliat, en cuanto a David se quedaría en la casa de Saúl de manera permanente. Y cuando esto ocurrió, lo primero que sucede es la amistad de Jonathan y David. Ahora, regresando al corazón de la Biblia, podríamos pensar que la amistad de Jonathan y David no tienen ninguna importancia teológica, que solamente es una historia. Sin embargo, esta amistad va a ser crucial más adelante. Y debemos reconocer que Dios va a utilizar esta amistad como medio de protección para David. Yo había comenzado este sermón diciendo que me encantaría tener un grupo de WhatsApp de solo varones para preguntarles cosas. Miren, mis hermanos, aunque David se había ganado el cariño de quienes lo rodeaban, no estaba en un lugar seguro. ¿Qué es lo que le cuidaba a David? La amistad con Jonathan. De hecho, era el lugar más peligroso para él, porque Saúl estaba buscando al futuro rey que Dios había escogido para reemplazarlo, y resulta que era David. Así que David estaba justamente en el lugar más peligroso, porque conociendo a Saúl lo hubiera matado.
Por lo tanto, fue Dios quien unió el corazón de David con el de Jonathan. A esto llamamos amistad, una amistad que viene de Dios. Esta amistad no solo cuidaría a David, sino también serviría como instrumento de la voluntad de Dios, o sea, para que la voluntad de Dios se cumpliera. Si revisamos un poquito más a fondo lo que dice el primer versículo del capítulo 18, vamos a entender que esto es sumamente importante en toda la historia de David. Dice, y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada al alma de David. ¿Qué hizo David? Nada. ¿Qué hizo Dios? Todo. Y Jonathan lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonathan hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. No estamos hablando únicamente de una reflexión sobre la amistad, pero sí debemos considerar el significado de tener una amistad en el contexto de la voluntad de Dios. También debemos reflexionar sobre lo que implica ser un verdadero amigo dentro del contexto de Dios. Hermanos, la amistad dentro del contexto de Dios hace que la voluntad de Dios se cumpla. Nos protege, nos ayuda, nos fortalece, y eso implica que nosotros sí deberíamos considerar el tema de la amistad en un contexto bíblico, no solamente de relaciones sociales, sino en contexto de crecimiento y de cumplimiento de la voluntad de Dios. Aún más, sí deberíamos considerar si nosotros somos amigos o estamos en condiciones de ser amigos de otra persona. Porque normalmente nosotros pedimos que alguien sea nuestro amigo, pero nosotros no estamos en condiciones de ser amigos. Así que Dios va a utilizar esta amistad como medio de protección que también va a ser contra Él mismo. Versículo 5, capítulo 18 dice, David salía donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y yo me preguntaba, si David no estaba atado a Jonathan, ¿qué hubiera pasado? Porque todo le iba bien, todo estaba bien. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido una amistad con Jonathan? Posiblemente él se hubiera engrandado, se hubiera engrandecido, se hubiera enorgullecido de todo lo que estaba haciendo. Así que Dios va a utilizar esta amistad para ayudar a David. Versículo 6, y aconteció que cuando regresaba, al volver David de matar a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl. Con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Así que las mujeres también veían a David y decían, uff, este es, ¿no? Y salían cantando y hacían poemas y hacían canciones sobre David. Y ahí se ve el tema de la amistad, cómo Dios iba protegiendo a David con Jonathan, para que todo se cumpliera en la voluntad de Dios. Cuando un corazón, hermanos, está fuera de la voluntad de Dios, las emociones y los sentimientos también están fuera de la voluntad de Dios. Y ahí es importante la amistad. Versículo 8. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. Y si usted conoce, la verdad es que Saúl ni siquiera llegó a 1000. Era un hombre fuerte, grande, pero no era un guerrero. Era un hombre que le gustaba el trono, pero no llegaba a 1000, así que le aumentaron la cantidad. Yo estaría contento si me aumentaran la cantidad, pero él no estaba enloquecido. Y dice, ¿y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Yo me preguntaba, ¿acaso no era beneficioso tener a David como parte del reino de Dios? O sea, parte del reino de Israel. ¿No era beneficioso para Saúl tener a un guerrero como
como David entre sus filas. Es como si nosotros en la iglesia tuviéramos a un gran predicador y nosotros, ¿no sería beneficioso tener a un gran predicador, a un gran evangelista, misionero dentro de la iglesia? ¿No sería bueno? Sin embargo, Saúl estaba constantemente pendiente de cualquier persona que le pudiera arrebatar su trono, es decir, esta persona está haciendo mejor que yo. ¡Qué envidia! Samuel ya le había profetizado a Saúl que va a venir una persona que va a ser mejor que él, así que Saúl ya estaba pendiente de quién es esa persona y plantó sus ojos en David. Hermanos, cuando algo negativo se arraiga en nuestro corazón, tus acciones empiezan a cambiar. Mira, si nosotros tuviéramos un corazón conforme a la voluntad de Dios y estuviéramos haciendo la voluntad de Dios y no miráramos otra cosa, estuviéramos contentísimos de que otra persona hiciera algo mejor que nosotros. Pero como puede pasar de que no estemos haciendo la voluntad de Dios, cualquier acción de otra persona puede ser molesta para nosotros. Comienzas a ver cosas que no hay. Tus acciones empiezan a cambiar, tu desconfianza aparece, tu sospecha aparece, y empiezas a preguntarte, tal vez está haciendo esto por algún motivo oculto. ¿Qué querrá? Tal vez quiere algo a cambio. No creo que sea tan bueno lo que está haciendo esta persona. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué intenciones tiene esta persona de hacer lo que está haciendo? Le veo servir, le veo trabajar, le veo llegar temprano. Algo raro está queriendo esta persona. Algo oculto tiene esta persona. No confío. Y ahí vas viendo que algo mal está en tu corazón, pero no en esa persona. Versículo 9. De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano. Sé que no es parte del mensaje, pero yo me imaginaba esta escena como hay un espíritu malo en Saúl. Saúl estaba volviéndose loco y David estaba tocando el arpa, pero no funcionaba, así que empezó a tocar más fuerte y empezó a tocar más canciones y no funcionaba. Versículo 11. Y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Es como tú tocando la guitarra y ves a tus padres enloquecidos y te lanzan cosas y tú sigues tocando la guitarra. Es una escena chistosa. Para mí fue chistosa, porque David estaba tratando de hacer su trabajo y Saúl no colaboraba. Más bien le estaba haciendo algo extraño, pero David seguía tocando el arpa. Versículo 12. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres, y él salía y entraba al frente de la tropa. Parece bueno que le den un trabajo, pero no, o sea, le estaba enviando al campo de batalla y primerito él, así que quería matarlo. Cosa curiosa, hermanos, que después de muchos años, cuando David va a ser rey, va a ser lo mismo con otra persona. Noten esos detalles. Versículo 14. David sospechaba en todos sus caminos, prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor. Pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Es decir, era un gran líder. Era el primero en estar al frente y era el último en salir. Era un gran líder. Siempre debemos recordar, hermanos, que si nuestro corazón está alejado de la voluntad de Dios, no debemos... si nuestro corazón está en la voluntad de Dios, no deberíamos sentir ni envidia ni nada malo en contra de una persona. Si nosotros tenemos algo en contra de una persona, no es precisamente que esa persona tenga algo malo. Posiblemente algo malo está en nuestro corazón. Y eso es lo que está sucediendo. Saúl tenía
un gran soldado entre sus filas y el pueblo contaba con un hombre valiente, un gran líder. Y esto debería haber sido algo grandioso porque Saúl tenía un gran guerrero, un guerrero que él no era. Debería haber sido algo bueno, pero para Saúl esto era un problema. Su corazón estaba claramente alejado de la voluntad de Dios, lo que nublaba su perspectiva de las cosas y lo llevaba a ver a David como su propio enemigo. Ahora, ¿qué pasó? Saúl ofrece a Mereg, es decir, la hija. Saúl va a prometer a su hija Mereg a David si lucha con los filisteos, pero luego se le da otro hombre. O sea, la mente de Saúl era tan distorsionada que utiliza a su propia familia, a sus hijas, como mercancía. Y le dice a David, te voy a entregar a mi hija, cosa que no había hecho porque, si se acuerdan que el premio para matar a Goliat era entregar a su hija, así que tenía que haber entregado a su hija, pero no lo hace. Y lo utiliza aquí como mercancía y dice, le dice Saúl a David, si tú matas a filisteos, yo te entrego a mi hija. Y no sucedió. Saúl le entrega a su hija a otro hombre. Después se entera de que Mical, otra hija de Saúl, ama a David, se enamoró y decide ofrecerle a David para atraparlo, pidiéndole que consiga 100 prepucios de los filisteos, y así para darle a su hija. Esto era como un tema de dote, porque David era de familia pobre, entonces para tener la hija de un rey tenía que dar un dote, pero como no tenía, Saúl dice, pues dame 100 prepucios de los filisteos para tener a Mical. David cumple el reto. De hecho, le entregó 200 filisteos. Y Mical se convierte en la esposa de David. Saúl empieza a temer más a David, se convierte en un enemigo de David al ver que su éxito y sabiduría se iban incrementando. Entonces, todo esto nace de un corazón muy distorsionado en cuanto a su pecado, en cuanto a la maldad que él tenía. Hay muchas cosas que estoy omitiendo, hermanos. Lo estoy diciendo muy rápido para no salirme del tiempo. Pero es necesario decirles esto. Por ejemplo, cuando Saúl ofrece a su hija a David, David responde humildemente cuestionando su mérito. Y él dice, ¿cómo siendo yo un simple siervo voy a tener a una princesa? Saúl va a utilizar esta característica de David en su propio beneficio. Y en estos versículos nosotros podemos ver a dos corazones completamente distintos. A un hombre utilizando su propia familia como instrumento, y a David diciendo, ¿quién soy yo para merecer esto? Versículo 29 dice, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. Ahora, me sorprende, hermanos, y esto es algo que usted sí debería notar, me sorprende mucho cómo evoluciona la percepción de Saúl contra David. Les cuento cómo iba evolucionando. Capítulo 16, David sirve a Saúl tocando música para calmar su espíritu. Saúl ama a David. ¿Por qué? Por cómo lo hacía. Era un trabajador y amaba a este trabajador. Capítulo 18, Saúl confía en David. En los primeros versículos confía en David y le pone al frente de su ejército. Y empieza David a ganar las victorias. Capítulo 18, versículo del 8 al 9, cuando David ya era bastante popular, Saúl empieza a sentirse celoso y comienza a desconfiar de él. Capítulo 18, versículo 11, Saúl intenta matar a David, viéndolo como una amenaza. Capítulo 18, versículo 29, Saúl se convierte en enemigo de David, decidiendo que David era incapaz de gobernar y que él, Saúl, siendo el rey, tenía que gobernar por encima de cualquier
persona. Y el capítulo 19, Saúl busca matar a David incluso con engaños y amenazas. Y ahí ves cómo va evolucionando la perspectiva de Saúl con respecto a David. Lo pongo en práctica. Nosotros en la iglesia podemos tener a hermanos con grandes dones y habilidades. Al principio tú dices, este hermano que ayuda siempre, qué bueno, qué hermoso. Y le pones a, no sé, a barrer. Y este hermano barre espectacular, deja los pisos brillantes, casi como el cielo, brillantes. Y tú dices, este hermano es peligroso. Y empiezas a sospechar de este hermano. Y después el hermano empieza a tener más oportunidades de servir en la iglesia. Y tú dices, no, este hermano se está aprovechando. Voy a ser enemigo de este hermano. Y después el hermano sigue prosperando. Y tú dices, no tenemos ninguna amistad con este hermano. Él sirve por allí y yo por acá. Y después que lo ves prosperar, tú dices, ya no quiero a este hermano aquí en la iglesia. Así ya tienes emociones de, si se fuera a otra iglesia, fuera mejor, ¿no? Y así fue evolucionando la perspectiva de Saúl con David. ¿Cómo comenzó? Con un corazón. Capítulo 19, usted póngale el título. Capítulo 19, versículo 1. Saúl le dijo a su hijo Jonathan y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Ya no era solo de sospecha, ya es como, ya quiero que te mueras, ya no te quiero ver. Pero Jonathan, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Recuerden que ¿quién utilizó la amistad? Dios. Dios va a utilizar la amistad para protección de David. Versículo 2. Así que Jonathan le avisó a David. Qué chismoso ese Jonathan. Saúl, mi padre procura matarte. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Versículo 3. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentras y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. Y así es como Dios va utilizando la amistad para cuidar a David. ¿Ven lo importante que es tener buenos amigos? Si pasa algo, si estás haciendo tú algo malo, te lo digo. Y esto va incluso por encima de los propios lazos sanguíneos. Lo resumo. Jonathan defiende a David, versículo del 4 al 5. Saúl promete no matar a David, versículo 6. Jonathan informa a David y lo vuelve ante Saúl, versículo 7. David vence a los filisteos, o sea, sigue prosperando. Capítulo 8, versículo 8. Y Saúl intenta matar a David, versículo 9 al 10. Pero antes le había dicho, no voy a matar a David. Y después le intenta matar con 2 lanzas. Dice que un espíritu maligno volvió a entrar en Saúl y él le lanzó 2 lanzas, pero David esta vez escapa. Esta vez David no se queda tocando el arpa diciendo, esta canción no funciona, voy a tocar otra canción. No se queda ahí, sino que sale. Y esto nos habla también mucho de que hay momentos en que es mejor salir del lugar. Cuando las cosas ya son bastante tóxicas, es momento de salir del lugar. Lo que sucede después es bastante interesante y lo voy a resumir para no pasarme. Versículo 11 al 12, Mical ayuda a David a escapar. Mical, esposa de David, se entera del plan y le avisa a David que debe huir en la noche porque va a ser asesinado. Así que Mical descuelga a David de la ventana y le permite escapar. Mical engaña a los mensajeros de Saúl. Pero cuando Saúl se da cuenta de esto, enfrenta a Mical, su hija, y le dice, ¿por qué hiciste esto si yo soy tu padre? Y Mical, no tenía por qué, hermano, pero Mical dice, no, es que David me engañó. Y por eso pasó lo que pasó. David huye a Ramá y se encuentra con Samuel. Después de escapar, David se encuentra con Samuel. David le cuenta todo a Samuel y se queda ahí un tiempo buscando consejo y buscando refugio. Los mensajeros de Saúl
Llegan a Ramá, Saúl se entera de todo esto y les manda mensajeros a Ramá, mensajeros para matar a Saúl, a David, y los mensajeros, en un acto espectacular, hermanos, casi chistoso, llegando a Ramá, los mensajeros empiezan a profetizar. Saúl no se quedó contento y dice, ¿cómo estos mensajeros que mandé a matar a David empiezan a profetizar? Y manda otro grupo de mensajeros y estos vuelven a profetizar. Y Saúl se vuelve a enojar y dice, no, si no hacen ellos, mejor lo hago yo mismo. Y se va al Ramá y él empieza a profetizar. Como lo había mencionado, hermanos, Saúl se vuelve paranoico en todo esto. Empieza a mandar personas para matar a David y Dios le detiene y empiezan a profetizar. Manda a otro y empieza a profetizar. Saúl va y empieza a profetizar. Ahora, detengamos un momento para analizar lo que está sucediendo. Saúl estaba lleno de envidia contra David. Lo que aún no había comprendido es que Dios era su enemigo. Recuerden lo que pasó antes con Goliat, y las historias no están conectadas porque nada, no sucedieron así por la nada. ¿Quién era que, Goliat había ofendido, había desafiado a Dios, y Dios había peleado contra Goliat y Goliat había muerto. Ahora Saúl se había hecho de enemigo de Dios. Y Dios pelea sus batallas y no le iba a ir nada bien. ¿Qué persona usó Dios para cumplir su plan? A la propia familia de Saúl. Primero a Jonathan y después a la esposa de David, que era la hija de Saúl. Y esto no, para que esto no, o sea, y esto no solo era suficiente, o sea, lo que le estaba pasando a Saúl no era suficiente, y David huye y se encuentra con Samuel, aquella persona que era maestro de Saúl y que había prometido nunca volver a estar con Saúl. Entonces todo estaba en contra de Saúl. Saúl había hecho de Dios su enemigo. Dios había utilizado su propia familia para pelear sus batallas. Primero a Jonathan, el que iba a ser el rey, lo utilizó para decir, no, David va a ser el rey. Después a Mical, la hija, y después a su gran maestro Samuel. Todo estaba en contra de Saúl. Saúl no se iba a detener porque así es el corazón rebelde, y cuando envía a sus mensajeros por David, Dios interviene y los hace profetas. Y después vuelve a enviar a otros mensajeros y Dios les vuelve a hacer profetas. Y él se vuelve a enojar y le hace profeta a Saúl. O sea, todo le iba a ir mal. ¿Cuál era el problema? Saúl no tuvo no es que Saúl tuvo a David como enemigo, le tenía a Dios como su enemigo. Y aquí me lleva a decirles algo, hermanos. No te va a ir bien si tienes a Dios como tu enemigo. Para nada. Por lo cual, si tienes envidia o cualquier sentimiento o emoción que no vaya con respecto al corazón de Dios, ten cuidado, porque posiblemente sea Dios tu enemigo. No la persona, sino Dios tu enemigo. También me llevó a pensar en el matrimonio, cuando intentas hacer de la familia tu enemiga, porque creen en Cristo y tú no, y tanta cosa. Ten cuidado, porque posiblemente sea Dios tu enemigo y no te va a ir muy bien. Si tienes a Dios como tu enemigo, no te va a ir para nada bien. Dios va a utilizar todo a su alrededor para pelear sus batallas. Saúl se había enloquecido, había tomado a Dios como su enemigo, algo, hermanos, que es locura. Porque él sabía que si David era el rey y Dios lo había escogido, entonces no era contra David el problema, sino contra Dios el problema. Así que es pura locura. El problema de Saúl no era David, era Dios. Dios había dicho, te voy a reemplazar, y a Saúl no le gustó. Y sí, la pelea se enfocó mucho en David, pero la pelea realmente era con Dios. Lo mismo que Goliat. ¿Y qué ocurre mientras esto sucedía? ¿Qué pasaba en el corazón de David mientras sucedía? Para esto, una Biblia cronológica nos ayuda muchísimo. Si alguien tiene, bendito seas.
Pero, ¿qué estaba pasando con el corazón de David? Salmo 59. Salmo 59 dice, versículo 1. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo en lo alto, lejos de los que levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Porque has puesto emboscada contra mi vida, hombres feroces me atacan. Pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. O sea, David está diciendo, no he hecho nada. Sin culpa mía corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme y mira. Versículo 15. Me rodean buscando que devorar, y si no se sacian, gruñen. Lo que estaba pasando con Saúl, ¿no? No estaba logrando su cometido y empezó a gruñir. Versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. ¿Qué estaba diciendo David? Señor, líbrale a este pecador, quítalo de aquí. No, él dice, pues tú eres mi baluarte, tú eres mi refugio, cantaré, te alabaré por la mañana, porque esa es tu misericordia. Mientras tanto, líbrame de mis enemigos, sé tú, porque tú es tu batalla, no es mi batalla. Así que líbrame tú de mis enemigos, porque han puesto emboscado contra mí. No ha sido por mi pecado, no ha sido por mi transgresión, así que despierta, ayúdame, y mira. Me gustaría mencionar, hermanos, algo importante en esta historia, y es que la envidia es la protagonista. Les había dicho que pongan título a este mensaje, la envidia es la protagonista. Podemos pensar que todo comenzó con estos ojos sospechosos que sospechaban contra David, pero no, todo comienza con un corazón alejado de Dios. Todos los sentimientos que no van correspondientes a la voluntad de Dios empiezan con el corazón alejado de la voluntad de Dios. Todo comienza cuando nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios, y esto hace que empecemos a ver las acciones de otras personas con sospecha. Como algo raro está pasando, no es bueno esto. No se trata de ser precavido, porque pues, dicen, no tenemos que cuidarnos, no, esto habla de nuestro corazón que siente envidia. Y eso también nos proporciona herramientas para combatir el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se combate en las primeras acciones. ¿Cómo comenzó todo esto? Con un corazón alejado de Dios, pero después fue con ojos de sospecha. Y esto nos debe de decir a nosotros que si empieza el pecado a manifestarse en nosotros, deberíamos combatirlo inmediatamente. Porque si empezamos a ver las cosas con sospecha, entonces el problema no está en la otra persona, sino en nosotros mismos. Hay pequeñas cosas, hermanos, en nuestro corazón que empiezan a manifestarnos, y es el momento de combatirlas. Ahí, antes de que empiecen a hacerse más grandes. ¿Se acuerdan que les había hablado de cómo comenzó todo? Saúl amaba a David por su trabajo y todo estaba bien, y después lo puso como con autoridad con hombres, y David empezaba a prosperar, y Saúl dijo, esto no está bien, y empieza a tener sospechas, pero después termina queriendo matarlo. Y así empieza el pecado en nosotros. Empieza con cosas pequeñitas y después se transforma en ganas de, ya no quiero ver a esta persona, ya no quiero escucharlo. O sea, me molesta. Me molesta que tenga un matrimonio feliz. Me molesta. Y empieza con cosas pequeñitas. No empieza de la nada, empieza con cosas pequeñitas. Y ahí es cuando nosotros deberíamos empezar a luchar contra el pecado. Y puede que pensemos que estemos libres de tener esta emoción, mis hermanos. La envidia tiene dos ramas. El que siente envidia y el que provoca envidia. Pero tiene que ver con la misma envidia. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros publicamos algo en el Facebook, ¿por qué lo publicamos? ¿Por qué lo hacemos? Cuando mostramos a los demás aspectos de nuestra vida con el fin de causar envidia, ¿por qué lo hacemos? Y hay estas frases de cuando se gradúan los hijos, ¿no? Un pequeño paso más. Y le ves a tus hijos ahí graduados y con su título. ¿Por qué? ¿Para qué?
para que la familia lo vea, ¿por qué no le envías la foto a la familia? Y ya. ¿Por qué lo envías? Cuando te compras nuevos par de zapatos y dices, mira, nuevos par de zapatos para danzar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo publicas? Lo que más me parece chistoso, hermanos, cuando hay publicaciones bueno, tu esposa o tu esposo cumplen años y ahí aparecen en el Facebook. Feliz cumpleaños, querida esposa, que el Señor te bendiga. Yo me imagino que ellos dos se levantaron de la cama y dijeron buenos días. Buenos días. Desayunaron y se fueron. Y después dijeron, ya me acordé. Y le envía un mensaje en el Facebook. Y la esposa dice, te amo mucho. Pero no se vieron en la mañana. ¿No era suficiente? ¿Para qué lo publicas? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? O cuando te vas de vacaciones. ¿Para qué? Para decir a los demás, miren, yo me voy de vacaciones, estoy feliz. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de publicar nuestra vida? La envidia tiene dos ramas, los que sienten envidia y los que provocan envidia. Así que no estamos tan alejados de esta realidad. Miren cómo mi hijo es mejor que el tuyo. Eso es lo que decimos. Miren cómo mi hija es mejor que tú. Mira lo que yo tengo. Mira lo que tú no tienes. Mira lo que yo he hecho. Eso estamos diciendo. Si creemos que no nos parecemos a Saúl, nos parecemos mucho a Saúl. Porque le estamos diciendo, voy a poner mi armadura en esto. ¿Para qué? Para que las personas que vean, pues digan, qué grande que es Saúl. Pero su corazón ya estaba completamente alejado de Dios. Pequeñas cositas en nuestra vida pueden manifestar lo alejados que estamos de Dios. Miren lo que hemos hecho, lo que hacemos. Cuando mostramos a los demás aspectos de nuestra vida con el fin de causar envidia, tenemos un problema con eso. Y no está tanto en esa acción, sino en el corazón alejado de Dios. Mostramos nuestro trabajo y decimos, miren aquí, trabajando y felices. ¿Y los que no tienen trabajo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen que saludarte? Publicamos lo exitosos que somos, los buenos padres que creemos que somos, de miren, mis hijos tienen títulos. Hacen cosas en el colegio, en la escuela, miren todos, miren lo que hacen. Miren lo talentosos y lo maravillosos que son mis hijos. Miren lo bien que lo estamos criando. Miren todos. Miren nuestras lujosas vacaciones. Miren lo feliz que somos. Y a propósito, hermanos, de esto, sí les sugiero que tengan cuidado con sus redes sociales, porque pequeñas cosas manifiestan lo alejados que estamos de Dios. O cuando peleas con tu pareja y dices, y mandas un mensaje ahí o una cancioncita ahí para que le cachen. ¿No estabas ahí al lado? ¿Qué necesidad de hacer eso? O te peleas con tus mejores amigos, ¿no? Y le mandas un mensajito. ¿Qué necesidad? Podrías mandarle un mensaje directo y conversar con esa persona. Todo es la necesidad, hermanos, de causar envidia. Y esto habla de nuestro corazón completamente alejado de Dios. Si publicas algo para los demás, para que los demás lo vean, deberías pensar para qué lo haces. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué la necesidad? ¿Realmente necesitas publicarlo? ¿Estás buscando la aprobación de los demás? ¿No es suficiente con tener la oportunidad solo para ti? De decir, mira, mi hija, mi hijo está cumpliendo años, tomemos fotos, pero es para mí, es para nuestra familia, nosotros lo disfrutamos. ¿No es suficiente eso? ¿Por qué publicarlo? Solo estoy hablando de las publicaciones en Facebook, las que yo veo. Pero son pequeñas cosas que hablan de lo lejano que está nuestro corazón de Dios. No somos mejores al mostrar lo buenos que somos. De hecho, habla de lo alejados que somos. Así que ten mucho cuidado de la envidia, porque cuando la sentimos y cuando la provocamos estamos en el mismo bote. Y normalmente yo la publico
porque siento envidia de otra persona y quiero que esa otra persona sienta que yo soy mejor que esa persona. Y así pasa. Si estuviéramos contentos con nuestra vida, no necesitáramos publicar nada. Y si necesitamos que alguien más lo sepa, pues lo envío directamente. Y eso es suficiente. Proverbios 27:4 dice: cruel es el furor e inunda la ira. Inundación de ira. Pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Utilizando la palabra envidia. Es decir, lo que está diciendo Proverbios, dice, la furia, la ira es fuerte, es difícil, pero la envidia es peor. Así que si tratar con el furor, con la ira es difícil, la envidia es peor. Porque son de esas cositas que parecen que son buenas, ¿no? Hay un libro que dice que son pecados aceptables. La ira es terrible, pero la envidia es mucho peor, muchísimo peor. La envidia es uno de los pecados que nosotros lo ponemos como tolerables, que no son importantes, pero hablan mucho de quiénes somos. Parece que no hay nada de malo en sentir envidia, pero puede hacer que nosotros pasemos del amor a la locura. Y ya. Dice Proverbios 14:30, en la Nueva Traducción Viviente: a la paz en el corazón da la salud al cuerpo. Los celos son como el cáncer a los huesos. Ahora, ¿crees que la envidia está lejos de ti? Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen con buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer cosas para el Señor en la iglesia y fuera de la iglesia por envidia. Es decir, yo voy a trabajar, yo voy a servir al Señor de mejor manera, voy a hacer mis clases de mejor manera por envidia a la otra persona. Voy a predicar de mejor manera por envidia a otra persona. O sea, podemos hacer cosas que aparentemente son buenas por envidia. Y en Filipenses no dice que sea bueno esto. Dice que es malo, y hace un contraste de los que hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios y los que hacen las cosas por envidia, aunque los dos hacen cosas aparentemente buenas. Así que sí se puede servir a Dios por envidia, sí se puede hacer las cosas aparentemente buenas por envidia, pero nada es bueno en esta situación. Y vas a tener a Dios como tu enemigo y nada bueno sale de eso. Tengamos cuidado de qué hacemos en el lugar que nosotros tenemos y el fruto que nosotros estamos manifestando, porque Gálatas 5:19 dice, yo tengo envidia de ese celular. Gálatas 5:19 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Le paramos mucha bola al tema, a los temas fuertes, ¿no? La inmoralidad, las orgías y cosas semejantes, pero las envidias, los celos, disensiones, peleas también son parte del mismo saco. Y son obras de la carne. Y dicen que son obras evidentes. La envidia es destructiva en dimensiones que nosotros sí deberíamos asustarnos. Más adelante en Gálatas lo vuelve a mencionar, por si acaso alguien diga, no, la envidia es más o menos. Gálatas lo vuelve a mencionar, Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que la envidia es un tema fuerte, porque lo mismo que le pasó a Saúl nos puede pasar a nosotros. Y la misma vida que pudo tener Saúl, la podemos tener nosotros. La envidia te causa que causa a otra persona también es un problema, porque nace también de la misma envidia. Lo que está diciendo es, como sé que alguien es mejor que yo, un padre mejor que yo, entonces voy a publicar cosas, voy a hacer esto o voy a trabajar de esta manera. Si tú estuvieras haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no necesitarás ver a los demás. Hicieras solamente lo que el Señor te envía y punto. Cuando envidias el progreso o el trabajo de alguien, manifestaciones se dan. Cuando haces las cosas por envidias, manifestaciones se dan. Quieres que todos vean lo fabuloso que es tu vida, pero nace de un corazón completamente alejado de Dios. Lo que deberías tener en cuenta es que Dios tiene un plan
Tú tienes un trabajo, así que preocúpate de hacerlo. El resto, déjalo a Dios. No te irá nada bien si tienes a Dios por enemigo. Si quieres ir en contra de la voluntad de Dios, no te irá nada bien. Lo que deberíamos hacer es exactamente lo que David dijo. Salmo 59, versículo 16. Pero yo cantaré en medio de todas esas cosas. Dice, pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte, mi refugio en el día de la angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. David no dijo, voy a ser un mejor líder que Saúl, voy a matarlos a todos, porque ellos quieren matarme a mí. No, él se angustió y dijo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi angustia. Así que Dios pelea nuestras batallas, Él cumple sus promesas, Él cuida a sus siervos, es lo que aprendemos de esto. Pero también aprendemos a cuidarnos de las pequeñas cosas que dañan nuestro corazón. Así que hermano, sí te pido, cuida tu corazón, sométete a la voluntad de Dios y deja que Dios pelee sus batallas. El resto, tú tienes un trabajo, Dios tiene una voluntad, tú preocúpate en hacer la voluntad de Dios por medio de tu trabajo. Y deja el resto a Dios. Que sea Dios tu baluarte, tu refugio, y el resto, Él sabrá qué hacer, ¿no? Si le da a otra persona mayor responsabilidad, o un trabajo mejor que el tuyo, o no sé, o una vida más, más abierta, más pública que la tuya, pues no debería estar contento, porque Dios es el que está siendo glorificado. Así que cuida tu corazón, cuídate de estas pequeñas cosas. Todo comenzó con un corazón alejado de Dios. Por lo tanto, ten cuidado de ir en contra de Dios, de hacer a Dios tu enemigo, porque no te va a ir nada bien. Pequeñas cosas muestran cómo está nuestro corazón. Así que tengan cuidado de lo que publican, de lo que hacen, de cómo sirven, de cómo miran, de cómo manifiestan, de lo que hacen. Porque todo habla de nuestro corazón.